Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Muy buenas amigos y amigas, estamos hoy en la ratica de Skinner, el lado B de la psicología. Aquí tengo a la par mía al buen Susurro. Pura vida. Pura vida, Susurro, ¿cómo estás? Chamo, vea, yo me siento muy bien, pero antes de decirte por qué me siento bien, quiero saludar a mi amigo, nada más y nada menos que Fede, el hombre de las 1000 profesiones. No, nos hizo las camisitas nuevas que hoy estamos estrenando. Claro Para que los que sí. nos están oyendo en Spotify, les recomendamos que se pasen un momentito a YouTube y vean las camisitas nuevas. Diseño de Fede Lang, Casi costurero. nada. Es costurero, también es costurero. Sí, mira, yo en realidad yo lo que quiero ser, Ajá. ¿verdad? Es investigador en la Universidad de Stanford. Te aseguro que ahí me van a dar de fijo una gabachita. Bien, aguante sueño, al rato y lo contratan, ¿verdad? Yo no sé, hicieron los yo sentí chiquillos. una indirecta, ¿verdad? Sí, yo sentí una indirecta. Vea, chamo. Hablemos. No, todavía no quiero hablar porque yo quiero decir por qué me siento bien. Porque estas camisas a mí me dan alegría, me dan... Vea, empezamos, recuerdo que el primer episodio éramos muy en blanco, de un momento a otro empezamos con color y ahora no sé si hablar de psicología o pedir un daiquiri, mae. O sea, me siento como que estoy en un todo incluido y no, de verdad. Sí, lo que yo sé es que aparecen gemelos. Sí, Claro, igualitos, Vestidos igualiticos. iguales. Sí, ¿verdad? Venimos iguales, nos visten iguales y menciona gemelos porque el caso va por ahí. Bueno, vamos a iniciar en el futuro. Por eso nos vestimos así. Estamos en el año 2066. ¿Y por qué ese año tan particular? Así viste en el futuro, porque chamo, así viste en el entonces. futuro. No, ese año es va a ser muy interesante porque la Universidad de Yale va a mostrar al mundo los resultados de uno de los estudios más controversiales que se han revelado en tiempos modernos y que se le llamó el experimento de los gemelos de la agencia Louis Weiss. 2066. Ajá. Y la agencia Louis Weiss era una agencia de adopción. ¿Y por qué el año 2066? Porque todos los resultados están sellados. Vamos a ir viendo poco a poco por qué tanto secreto y todo, pero también una de las cuestiones importantes a saber es que esto tiene que ver con un experimento de largo plazo que se llama, un experimento longitudinal. Y esos experimentos usualmente sus resultados se sellan por un tiempo determinado porque las personas involucradas, que usualmente son familias, niños, ¿verdad? Porque esos son longitudinales porque se siguen por décadas, se siguen desde un niño desde que nace usualmente hasta que muere o hasta que cumple cierta edad ya pasada la mediana edad. Entonces, para proteger a ellos y a sus familias, estos resultados se guardan a las personas y a la comunidad científica para luego mostrarlos. Chamo, entonces estamos diciendo prácticamente que se va a revelar hasta el 2066 porque hay muy altas posibilidades que los resultados vayan a afectar a todas las personas involucradas. Sí, por un lado, incluso podrían haber acciones legales, pero también por una cuestión de protección. Muchas veces, aunque los nombres de muchas de estas familias están protegidos, con solo el hecho de que una sola familia se muestre o hable del experimento o lo que sea, puede poner en vulnerabilidad a las otras familias y hay personas que podrían atacarlos. Por ejemplo, hay experimentos longitudinales sobre familias de padres de homoparentales. Entonces, esto podría generar problemas a estas familias y a los niños, que pueden ser adultos, ¿verdad? Incluso a sus descendientes. Entonces, para evitar eso, se espera un tiempo determinado para antes de librar los resultados. Bueno, chamo, pero entonces contame, este caso, ¿por dónde va? Ok, bueno, el caso empieza con una historia, ¿verdad? Como todo aquí en la ratica. Somos narradores de historias también, ¿verdad? En 1980, un joven llamado Robert Safran ingresa a la universidad. El día que ingresa era su primer día de la universidad, pero algo pasó. Chicas empezaron a besarlo, gente Caramba. empezó a saludarlo, los profesores llegaron y como si lo hubieran conocido toda la vida, él no sabía qué era lo que estaba pasando. A Robert lo habían confundido con otra persona, Eddie Gallant. Y
bueno, esta curiosidad hizo que Robert fuera a conocer a Eddie Ajá. y descubrieron que eran gemelos idénticos. Habían sido adoptados por diferentes familias y se dieron cuenta que eran hermanos. Ya, chamo, y se sigue poniendo más interesante. Bueno, ellos descubren, ¿por qué? Porque empezaron a preguntar su fecha de nacimiento, el 12 de julio de 1961. Tenían el mismo tipo de cabello, color de ojos, tono de voz, eran prácticamente idénticos. Ambos sabían que eran adoptados. Eso sí lo tenían súper claro. Pero ni ellos ni sus familias de adopción sabían de la existencia de otro hermano. La noticia estalla. La noticia se hace prácticamente mediática. Los ve otro joven llamado David Kellman y dice, ¿pero qué estoy viendo? Me estoy viendo a mí Me mismo. estoy viendo a mí mismo dos Doble. veces, ¿verdad? Y va y busca a estos dos hermanos y les dicen, hey, les hacía falta uno, somos trillizos. Y se dan cuenta que realmente eran tres, eran trillizos. Tampoco sabían que de la existencia uno de los otros. Eso es muy importante recalcarlo. Todos sabían que eran adoptados, pero no sabían que eran trillizos. Conforme van hablando, se dan cuenta de que tenían muchísimas cosas en común, ¿verdad? A pesar de que sus familias eran muy diferentes de estratos sociales, completamente ajenos a las otras familias, todos amaban, por ejemplo, las mismas películas, fumaban las mismas marcas de cigarro. Los tres participaron casualmente en los equipos de lucha de sus respectivos colegios. A pesar de no haber crecido juntos y que sus familias eran tan diferentes, todos terminaban las mismas frases e incluso pusieron restaurantes como negocios propios. Qué interesante, los tres. Eddie, Robert y David nacieron en el verano del 61 en un hospital de Nueva York y apenas horas después fueron separados y entregados en un calculado y deliberado proceso de adopción a tres familias muy diferentes. Una familia adinerada, una de clase media y una de clase trabajadora. Ojo, aquí lo importante. Subrayo que fueron separados y entregados en un calculado y deliberado proceso de adopción. En ese momento ellos no lo sabían, pero ellos estaban inmersos en un experimento de larga duración para analizar si los factores genéticos podían afectar el comportamiento de una persona a lo largo de su vida. Los trillizos se dieron cuenta de que mientras investigaban eran parte del experimento cuando empezaron a hacer preguntas incómodas. Claro. Una de las principales preguntas era ¿cómo diablos a un grupo de trillizos los separaron recién nacidos? ¿Verdad? Y entonces ellos, cuando empezaron a hacer estas preguntas, la misma agencia tuvo que responderles que fue por esta situación. Entonces, estamos hablando de que ellos se dan cuenta que es un experimento. O sea, el caso de ellos no era único. No, no lo era. ¿Qué más es había? Correcto, Fede. El experimento en sí fue elaborado por un psicólogo infantil llamado Peter Newberg y avalado por diferentes instituciones gubernamentales de los Estados Unidos, incluyendo la National Institute of Mental Health. Ay, me encanta tu inglés, chamo, pero yo... son mejores mis datos que tu inglés, porque te voy a dar un dato muy interesante. Al menos 10 pares de gemelos, hasta el día de hoy es lo que se sabe, ¿verdad? Esto es importante. Al menos 10 pares de gemelos fueron separados y dados en adopción por la prestigiosa agencia de adopción Louis Wise. De ahí viene el nombre del experimento. Es correcto. Ese lugar era donde se orquestaba la separación de los gemelos y donde se ponía en marcha el experimento con cada uno de los hermanos a la hora de que se separaba. Chamo, decíamos 10 pares de gemelos, pero no sabemos el dato al día de hoy, porque como decíamos, hasta el 2066 todo se nos va a ser revelado, ¿verdad? Hasta el 2066 sabremos la cantidad exacta. Usualmente los experimentos longitudinales involucran a muchas familias y con muchas estamos hablando usualmente de entre 500 a 1000 familias porque son experimentos que requieren generaciones. Por lo general,
los gemelos, en este caso los trillizos, que no sabemos si hay más trillizos en este estudio, se dieron cuenta por cuestiones anecdóticas, más que todo, ¿verdad? No porque les fue revelado que fueron, digamos, Sí, por parte de la agencia. sí, exacto. Fue un caso. Varios de los gemelos se dieron cuenta porque había una empleada dentro de la misma agencia en los años 2000. La agencia estaba a punto de cerrar por diferentes motivos. Y entonces ella sentía una culpabilidad, tenía una enfermedad terminal y ella sabía del experimento y decidió llamar a varios de los gemelos. ¿Cuántos llamó? No está claro exactamente, pero sí contactó y les dijo Esto y que esto. tenían un hermano gemelo y que ellos habían sido parte de un experimento. Es importante que en este experimento lo que se señala es que rompieron todas las cuestiones éticas, ¿verdad? Aquí, Chamo, hemos subrayado en casos anteriores la importancia de que los individuos que son objetos de estudio estén informados sobre que son objetos de estudio. Recordemos el caso Monstruo, la fatalidad que fue, que para los que no lo han visto pueden ir a buscar, creo que es el episodio 5, es bastante interesante. Y el caso Monstruo lo que nos indicaba era trabajar con niños en un ambiente que no sabían qué era lo que estaban trabajando, y aquí tenemos algo peor. Son niños recién nacidos, sacados del hospital para darlos a la familia de forma deliberada, solo para hacer un estudio y no sabemos la cantidad. Sí, como Fede ahora comentaba, que nos preguntaba por qué tanto secreto. Y básicamente el secreto no solo tiene que ver con la cuestión de la protección de las familias, sino que en este experimento propiamente se rompieron muchísimas normas éticas modernas, ¿verdad? Las familias no se les dijo nada sobre el propósito de las pruebas. O sea, cada familia que se les daba un gemelo, no se les decía que, primero, que eran gemelos, ¿verdad? No se les decía que iban a ser objeto de estudio. Se les decía que para que el niño pudiera estar con ellos, tenían que someterlos a ciertas pruebas todos los años durante un tiempo definido, y las familias, por miedo a perder al niño, accedieron. Los tenían que Y filmar, los que tenían que tomarles filmar, fotos. tomarles fotos, exámenes físicos, psicológicos. Prácticamente era un contrato. Exacto, durante mucho tiempo. Por ejemplo, el caso de los trillizos, a ellos se les documentó por 12 años aproximadamente, y después las siguientes evaluaciones eran evaluaciones de índole telefónico, y de vez en cuando que llegaba algún investigador a ver cómo evolucionaron Chamo, los pero chicos. nada más para aclarar sobre la información que se recapituló, las familias no sabían, habían casos que sí sabían. ¿Cómo estaba eso? ¿Cómo se manejó la información al final con los padres? Bueno, los gemelos fueron colocados con familias cuidadosamente seleccionadas en función a varios factores, como la edad de sus padres, el nivel socioeconómico, la educación, la religión y si tenían o no otros hijos. A las familias no se les dijo, como dije, no se les dijo absolutamente nada, ni se sabe exactamente el propósito real. Bueno, ellos no lo sabían del experimento propiamente, ¿verdad? Y cada año las familias tenían que llevar a sus hijos a hacer los diferentes experimentos, y venía un investigador a las casas de cada uno de ellos a filmarlos Qué y a fuerte. analizarlos. Qué Muchachos, fuerte. y una pregunta. Digo, ya Ajá. sabemos que los trillizos se toparon, pero ¿y esta señora que llamó a la gente, que alguien se encontró, alguien dijo algo? Sí, varios hermanos gemelos, a raíz de estas llamadas que hizo esta señora, porque ella lo que les decía era lo siguiente, más o menos, era que les decía: usted tiene un hermano gemelo, usted fue adoptado a través de esta agencia, usted fue parte de un experimento. Si usted quiere saber de su hermano, déjeme su número, y si yo logro contactarlo, le voy a dar su número. Y de hecho, así fue como Varias se encontró, conexiones. hizo varias conexiones. Hay unos gemelos, Doc y Howard. Doc y Howard. Que pasa algo muy interesante. Los dos eran profesores de educación física. Ajá. Y tenían los mismos gustos prácticamente. Ajá.
Doc y Howard se encontraron gracias a esta señora. Ujú. Entonces, y tenían muchos gustos parecidos, eran profesores de educación física, incluso sus esposas eran físicamente muy parecidas, lo cual era muy curioso. Ellos piden documentación. Ajá, Ellos, ellos entablan a través de un abogado exigieron saber del experimento y exigieron saber de su caso propio. A ellos se les entregó un documento. Era un documento de 10,000 páginas wow, de ellos dos. La gran mayoría de esas 10,000 páginas estaba cubierta con marcador negro. Ellos tachado, tachado digamos. porque era información confidencial protegida por el experimento y las leyes y otro tipo de cuestiones, pero de lo poco que ellos pudieron leer de que estaba abierto sobre la información de ellos, decía que ellos fueron separados a los 10 meses de nacidos, fueron separados y que esto les generó una gran ansiedad y que su motor afina disminuyó y sufrieron después de eso por muchos meses mucho estrés. Al igual que con los trillizos, ¿verdad? Tuvieron pruebas todos los años, hasta incluso pasados los 16 años. Y eran pruebas de personalidad, de su inteligencia, de su actitud, de sus gustos, de su comportamiento. Los filmaban y les tomaban fotos. Lo que sabemos hasta ahorita es que prácticamente todos tenían que seguir un protocolo. Ajá. Hay otro caso muy parecido, el de Lori y Katy. Ajá. Ambas se dieron cuenta que eran gemelas cuando una amiga en común las juntó. Ambas fueron dadas en adopción por la misma agencia y también fueron parte del experimento. Ajá. Ambas tenían gustos parecidos, bailaban, fumaban, dibujaban y tocaban instrumentos musicales. Los gemelos brindan una información valiosísima a la ciencia. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos a dos individuos genéticamente iguales que al separarlos veremos qué es lo que tienen en común. Y lo que tienen en común, por descarte, ¿verdad? No nos vamos a poner fino en las cuestiones científicas, pero por descarte sería la genética. Entonces, esos factores genéticos en estos estudios podría determinar qué es lo que nos hace como seres humanos, si es la genética o si es la socialización o si es la sociedad o el tipo de familia en la que estamos. Claro, ellos querían también ver el tema del ambiente, si es un tema de crianza, Ajá. ¿verdad? Si es un tema genético, ¿por dónde va el asunto? Como vos decís, obviamente es un nicho de investigación, es una población bastante interesante y que puede dar muchos resultados. Se ha descubierto que rasgos como la inteligencia, la altura, el peso, por ejemplo, tienen muchas influencias genéticas. Ajá. Eso lo sabemos por los casos fortuitos de gemelos separados al nacer. ¿Entiendes? Pero esos casos son fortuitos, son muy raros. La historia los registra muy pocos y muchas veces no se sabe que eran gemelos. ¿Me entiendes? Esos se dieron cuenta de que habían dos gemelos. Mira, se fueron con dos familias diferentes, se criaron diferentes. Y entonces estudiémoslos. Pero esos son casos fortuitos. Yo los he visto mucho en las novelas mexicanas. Sí, ahí pasa mucho. Sí, pasa bastante. Lucero fue separada de sus hermanas. Bueno, pero esas rarezas justificaron, y los que han defendido este experimento justifican esas rarezas de por qué hicieron el experimento. Tenían que forzar que esas rarezas no se dieran, tenían que hacerlo a gran escala para poder estudiar si es la genética o si son los factores sociales los que determinan el comportamiento y personalidad de una persona. Nunca en la historia, como vos decías, se han separado gemelos de forma deliberada. Nunca. Hasta Nunca. ahora. Eso, ninguna agencia de adopción Chamo, a nivel mundial yo tengo una hace eso. pregunta, dejando un poquito el guión, tengo una pregunta. O sea, la agencia dice que hasta el 2066 iba a liberar los resultados. Pero eso lo dijo ¿cuándo? ¿Cuando salieron a la luz estos casos? ¿O ya era de conocimiento público que en algún lugar estaba sucediendo esto? Vamos a ver, fueron los gemelos que comentamos ahora, quienes
hablaron, ¿verdad? Investigaron y exigieron, Ujú. ¿verdad? Porque acordate que hubo una señora con Sí. cáncer que fue la que reveló Ujú. esta información. Entonces, claro, mira, están en un experimento. Estos chicos piden una cuestión legal para poder ver sus documentos, los ven y eso, y estalla la bomba. O sea, se van a los medios y Ujú. empieza. De hecho, hay 2 documentales Ujú. y ahí mucha información se reveló. Entonces, hubo una gemela que pagó a un investigador privado para empezar a buscar a todos los niños que se sabía que Ujú. habían nacido En esa época. y que habían pasado por esa agencia y que fueron dados en adopción y así han encontrado hasta la fecha a más de 10 pares de gemelos. Pueden ser más, no sabemos si habían más Sí, agencias. a lo que voy, lo que te decía es que siento que hubo presión mediática y es donde salen los del experimento a decir, es que es hasta el 2066, etcétera. Me parece que no era de conocimiento público que eso estaba sucediendo en algún De momento. hecho, muchos de los experimentos longitudinales no se sabe qué están pasando. Ujú. Digamos, los que saben son las personas afectadas, pero usualmente no se dicen por diferentes motivos, como de seguridad, por ejemplo, como lo que estábamos hablando. Hay mucha gente indignada en este proceso. Uno de ellos era un investigador que estaba Sí, claro. en esto, Lawrence Perlman. Laurence Sperman fue uno de los investigadores que trabajaron dentro de este experimento, que fue uno de los pocos que ha hablado del experimento propiamente. Y para él, o sea, él iba a la casa de un gemelo y al día siguiente iba a la casa del gemelo en otro lado, Sabiendo ¿verdad? Y él decía que eran exactamente la misma personalidad y que tenían gustos parecidos. Ponía el ejemplo de que, por ejemplo, a uno de los par de gemelos les fascinaba el ketchup para Ujú. fascinación de una mamá, pero para odio de otra. Ajá. Y él creía, ¿verdad? En base a las entrevistas que se ha hecho, que parte de los resultados va a ser de que mucha de la tiene que ver con la genética, lo cual Ujú. eso va a ser controvertido cuando salga, Ujú. ¿verdad? Si es la genética o el ambiente lo que nos forma. ¿Se Sí, nace o se hace? se nace o se hace. Esa va a ser La y respuesta, por lo esa menos. es, bueno, por lo menos parte de la investigación. Va a Ujú. dejar muchas preguntas resueltas, pero también muchas preguntas abiertas al tema. En el 2004, el psicólogo Neubauer, de 91 años, confrontado por varios de los gemelos, dijo que no se arrepentía de lo que hizo porque lo hizo en nombre de la ciencia. Eso suena muy parecido al caso Monstruo, Ajá. ¿verdad? Que hablamos en capítulos anteriores. Bueno, en el caso Monstruo todavía él ocultó la información por miedo, ¿verdad? Ujú. Insisto, vayan a buscar ese caso, es bastante interesante. Pero acá me parece que el señor está súper claro, a sus 91 años, que lo volvería a hacer. Ajá. Y él dice, y él cree profundamente que los resultados van a dar mucho de qué hablar cuando salgan. Y no me extrañaría, pero Ujú. hay que esperar a ver qué resultados son, porque realmente no lo sabemos. Podemos especular en base a lo que se ha visto, ¿verdad? De las cosas parecidas que tenían los gemelos, a Ujú. pesar de sus distancias y sus familias y el tipo de crianza que tuvieron. Sin embargo, a raíz de todo esto ocurrieron tragedias con el tiempo. Por ejemplo, se sabe que varios de los gemelos se suicidaron. Ujú. Uno de los trillizos, Los inclusive, trillizos uno de se los trillizos suicidan. se suicidó. Dos pares de gemelos se suicidaron. Todos los que se reveló. Por eso es que mucha de la información de estos Ujú. estudios longitudinales tratan de ser como privadas. Empezaron a tener problemas con sus mismas familias de Ujú. adopción, lo cual eh, es extraño, ¿verdad? Una de las cosas interesantes es que a pesar de que descubren que tiene un hermano, perdieron contacto de ese hermano, Sí, ¿verdad? vamos a ver, el asunto es que ser gemelo no te hace hermano. Ujú. Y eso les pasó a muchos de ellos. O sea, Ujú. somos gemelos, tenemos gustos parecidos en muchas cosas, pero no somos hermanos, no compartimos una vida en Bueno, común, me imagino no que por ahí va a entrar compartimos. también parte de las respuestas al estudio, la eh, convivencia, el ambiente, cómo llega a influir. claro, ah, pero digamos, lo que buscaba, lo que se presume que estaba haciendo el experimento era la influencia tanto del ambiente o la genética. Ujú. Eh, Al estar separados, de ahí tienen gustos parecidos.
pero eso, cuando ellos se reencuentran, eso no los hacen hermanos. Entonces, por eso muchos de ellos incluso perdieron el contacto. Algunos sí mantuvieron y mantienen el contacto actualmente, y otros tienen también, que eso parte de lo que se ha visto es que algunos tenían gustos bastante diferentes. Por ejemplo, había un par de gemelas que una quería hacer su caso público. Quería exponer lo que había pasado con la agencia y que ella fue parte de un experimento, pero cuando habló con su hermana gemela no lo quería. Ella quería mantenerlo todo en privado, como varios gemelos también que prefirieron mantener todo su nombre y su anonimato. Y ella tuvo que respetarlo. Ella habló al respecto, pero no habló sobre su hermana, por ejemplo. Hubo otro Muchachos. caso que convivieron muy poco, ¿verdad? Y que por un aspecto de enfermedad, dos hermanas Así, convivieron muy poco y fue muy doloroso para la otra cuando su hermana partió, porque claro. solo la conoció durante 3 años. Ajá, ese es otro caso muy triste dentro de toda esta cuestión, que dos gemelas sí se encontraron y tuvieron una conexión muy fuerte, pero una de ellas murió, le dio cáncer Y de páncreas. después de todo esto, bueno, sé que tenemos muy poquita información y que la información se nos develará dentro de ya muchísimos años, pero han habido responsables. ¿Qué es lo que se dice? Digamos, ya Chamo nos contó un poquito de cómo afectó a la gente, pero ¿alguien ha dicho algo? ¿Hay un responsable? ¿Cómo Es está que esto? como a la fecha no hay un responsable, no hay Ay. que culpar, por decirlo así. Em, varios de los investigadores que hablaron utilizaron abogados de negligencia médica a la hora de hacer entrevistas, que estuvieran a la par de ellos. Eso llamó mucho la atención. Entonces, que ellos creen que seguramente si tuvieran algún tipo de demanda legal, iría por ese lado, ¿verdad? Negligencia médica. Y la negligencia, claro, porque los papás no sabían, no tuvieron un consentimiento informado, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, a la fecha no ha habido nadie culpado de nada. O sea, en el 2066, cuando eso se abra, no solo los sujetos de estudio estarán muertos, sino también sus investigadores. Muchos ya han muerto, de hecho. Y si vos ves que en 1980, cuando estos trillizos se encontraron, tenían 19 años, actualmente ya son personas de la tercera edad. No puedo dejar de hacer comparaciones con el caso Monstruo en este episodio, que esto es muy interesante. Quienes están viendo tal vez La Ratica de Skinner por primera vez, se ha creado como una especie de conexión, un multiverso de casos, porque hay muchas similitudes, personajes, universidades que también salen a relucir una y otra vez. Y no dejo de ver una conexión acá, donde cuando ya muere el investigador, salen resultados que son muy hirientes, muy devastadores, y que al final ese investigador se va por la puerta de atrás, llamémoslo así, ¿verdad? Claro. Creo que esta puede ser una posibilidad, por más que diga que lo volvería a hacer, me parece que por aquí puede haber una posibilidad. Y para los que preguntaban o quedaron con inquietud, el centro de adopción al final cerró. En el 2004, sí, cerró definitivamente, no solo por propiamente el escándalo que empezó en los años 80 con todo esto, sino porque su buen nombre ya no tenía el peso que tenía. Creo que eso es un indicio de lo que te decía, Chamo, ¿verdad? Es un indicio de que la gente empezó a verlo mal, y me llama la atención que la comunidad científica, creo yo, debe estar muy dividida en la temática. Muchos científicos, yo me incluyo poco, estamos expectantes de los resultados. ¿Por qué? Porque van a ser muy interesantes, independientemente de si hubo daño o no a los gemelos, si tuvieron buenas vidas o no, si lo que hayan hecho, los resultados van a abrir y entender parte de lo que somos, si es la genética, si nace o se hace, lo que estábamos comentando. Yo personalmente me llama la atención, digamos que a pesar de que muchos, como ya lo comenté, tenían elementos muy comunes y parecidos, también eran muy diferentes y tomaron muchos caminos ya a lo largo de su vida muy diferentes a pesar de sus gustos. Bueno, Chamo, Fede, ¿qué
¿Qué harían ustedes si van caminando por la calle y se encuentran un gemelo? Sí, no sé, pero ustedes con esas camisas parecen Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, gracias por lo... Yo creo que yo soy Schwarzenegger. Yo no voy a decir quién es quién. Yo no voy a decir quién es creer, quién. ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias. Chamu, gracias por este episodio. De verdad que estuvo muy interesante. Fede, gracias por estar acá en Caramba. Fede, que nos brinda este lugar. Gracias por hacernos las camisetas en tu profesión de costurero. Nos quedaron muy bonitas. Les agradecemos a todos los que nos han oído y los que nos ven. Les recordamos compartir, darle like y activar las notificaciones para que vean los próximos episodios de La Ratica. Y que vean los que ya hicimos, porque Sí, la verdad claro. es que sí que es cierto que, como dice Susurro, hay muchas cosas que se conectan y se pone cada vez más interesante. A mí me tiene muy impresionado. Nos despedimos desde San José, Costa Rica, aquí en caramba.cr. Sígalo en Instagram. Es el mejor lugar para grabar un podcast. Y gracias a Caramba, estamos ya en el top 20 en Spotify. Síganos porque vale la pena.